¿Qué pasa con la figura de Jesús? Se, se mezclan dos tradiciones judías importantes, la tradición de Pascua y la tradición del Día del Perdón, llamado Yom Kippur. Pascua, donde Pesaj, ¿no? En hebreo, Pesaj, que es el paso, que los judíos conmemoran cuando fueron liberados de Egipto, como se pudieron liberar de la esclavitud de los egipcios. Bueno, Pesaj es la fecha esa, ¿no? Que festejan los judíos, donde dicen, bueno, pasó las plagas de Egipto, el faraón no dejaba ir al pueblo, Moisés le pedía, entonces venía una plaga y otra, y el faraón le decía, igual no los voy a dejar ir, y los mantenía cautivos en Egipto. Bueno, finalmente, última de las plagas, muerte de los primogénitos, se mueren los primogénitos egipcios, entonces Dios le dice a Moisés, bueno, mira, vos tenés que pintar con sangre de un cordero libre de mancha el dintel de la puerta, entonces cada puerta que esté pintada con la sangre del cordero, cuando pase el ángel de la muerte, a esa casa no va a entrar. Entonces, así que todos los hebreos pinten sus puertas con esa sangre. Bueno, muy bien. Así pasa esa noche el ángel de la muerte por Egipto. Mueren todos los primogénitos egipcios, no los hebreos. Incluso dice el relato el primogénito del faraón. El faraón en ese punto dice, bueno, sí, que se vayan, no lo soporto más, que se vayan. Los deja ir. Después se arrepiente y los manda a perseguir. Ya saben cómo es la historia. ¿Eh? Y cuando está por alcanzar, Moisés abre las aguas del Mar Rojo, los hebreos pasan, cuando los persiguen los egipcios, las aguas se cierran y mueren todos ahogados, y finalmente los hebreos escapan de la esclavitud y están después, bueno, 40 años vagando en el Sinaí hasta encontrar la tierra prometida. Eh, Pesaj conmemora el pasaje de la esclavitud a la libertad. Eso se festejaba en el momento en que Jesús es apresado o arrestado, torturado y asesinado. De hecho, la última cena es la cena de Pesaj. Estaban festejando la Pascua. Entonces, se mezcla la tradición de la Pascua judía, donde el cordero del que acabo de hablar, cordero que se sacrificaba para pintar la puerta donde vivían los hebreos, y entonces el ángel de la muerte no iba a entrar a esa casa, como conmemoración todos los años en Pascua, Pesaj, los judíos iban al templo, llevaban un cordero libre de mancha, lo sacrificaban, el holocausto, ¿sí? En recordatorio de ese momento cuando se liberaron de los egipcios. Ahí tenemos el concepto del cordero pascual, cordero de Pascua, como se lo llama Jesús, cordero pascual. Ahora, hay otra tradición hebrea que no tiene nada que ver con Pesaj, que es el Día del Perdón, Yom Kippur, una fiesta muy importante en el calendario judío, muy importante, porque es el día en donde todos los pecados son expiados, son purgados, son perdonados. Dios perdona los pecados ese día. En el templo de Jerusalén había tres sectores. El sector más grande y más externo, el patio, donde estaban los cambistas, los tipos que vendían las palomas, ¿sí? Con los que Jesús se peleaba, los corderos. Bueno,
Ahí está en ese patio. Está toda esta gente que comerciaba. Había un lugar interno del templo, donde estaban también ahí los sacerdotes, el santo se lo llamaba, y había un lugar todavía más profundo, un tercer lugar, el santo de los santos, o el sancta sanctorum, el lugar más sagrado dentro de lo sagrado. Y en ese lugar había algo muy importante, el arca de la alianza. El arca de la alianza es esa arca que llevaba Moisés con su gente por el Sinaí, donde estaban adentro las tablas con los 10 mandamientos que había recibido Moisés en el Sinaí. Pero lo importante de esa arca, donde cuando estaban en el desierto se armaba un tabernáculo, y ahí ese era el Santa Sanctorum del momento, ¿no? No entraba cualquiera ahí, no entraba nadie de hecho ahí, solo el sumo sacerdote. Pero digo, lo más relevante, esa arca de la alianza es la que tenía tallados los querubines, como protegiendo, porque el contenido real no eran los 10 mandamientos, el contenido real era la presencia de Dios, la Shejinah. O sea, dentro de esa arca, en realidad lo que estaba era la presencia de Dios. Esto es lo que creían los judíos. Eso era algo muy sagrado. Una vez al año, en Yom Kippur, el Día del Perdón, solo el sumo sacerdote de Israel, solo, el único, podía entrar al Sancta Sanctorum, el único y el único día del año. Entrar al Sancta Sanctorum frente a esta presencia divina, que está en el Arca de la Alianza, a la Shejina, pedía perdón por todos los pecados que el pueblo de Israel había cometido durante ese año. Dios los perdonaba, y entonces luego tomaban un chivo, no un cordero, un chivo, de viene la palabra chivo expiatorio, o chivo emisario, pero es chivo expiatorio, correcto. Tomaban un chivo, simbólicamente le cargaban al chivo ese expiatorio todos los pecados del pueblo de Israel, y ese chivo se lo exiliaba, se lo mandaba fuera de la ciudad, se lo mandaba al desierto, que se llevara todos los pecados del pueblo, cargaba con todos los pecados del pueblo. El pueblo quedaba limpio y arrancaba el nuevo año. Esto ahora les va sonando algo, ¿no? Esta musiquita suena algo conocido, ¿no? Como el Cordero Pascual. Ah, Jesús le decía el Cordero por esto, por la Pascua, el Cordero que se crean los judíos en Pascua. Pero también le dicen, en la misma frasecita, que lo pueden escuchar en la liturgia, Cordero Pascual, que quitas los pecados del mundo. ¿No? Esta segunda parte, que quitas los pecados del mundo, viene de Yom Kippur. Es el chivo expiatorio. Acá hay una unión de dos tradiciones diferentes en una, y esto es lo que va a dar las bases al cristianismo tal como lo conocemos nosotros, al dogma cristiano. Jesús, entonces, vino al mundo para liberar a la humanidad del pecado. ¿De qué manera? Muriendo él en sacrificio voluntario para expiar los pecados de la humanidad.
¿Por qué? Porque es el Cordero de Pascua. Y el Cordero de Pascua es sacrificado. Bueno, Jesús es el Cordero de Pascua que es sacrificado. Simplemente que acá el sacrificio es voluntario. No lo van a llevar al altar como al corderito y lo sacrifican. Él decide sacrificarse en la cruz. Él sabe lo que le va a pasar. Lejos de escaparse, enfrenta su destino y dice, acá me entrego. Ahora, ese cordero sacrificado no limpia pecados. El que limpia los pecados es el chivo expiatorio, el Yom Kippur. Entonces, las dos tradiciones se mezclan en la figura de Jesús. A partir de la mezcla de esas dos tradiciones es el Jesús que nosotros conocemos, el redentor de la humanidad. Él cargó con los pecados del mundo para liberar a la humanidad del pecado. Se mezcló el chivo con la cabra, con la oveja, con el cordero. El redentor con el mártir, con el que se sacrifica. Así que lo que todos pensamos de Jesús es, sí, fue el Hijo de Dios, se sacrificó voluntariamente en la cruz, ¿para qué? Para redimir a la humanidad de todo pecado. Todo eso es inexacto, totalmente incorrecto. Si hubiera sido de esa manera, no solamente, digo, de lo fáctico es fácil, ¿no? Porque uno podría haber pensado, che, y después de que Jesús partió de este mundo, que se erradicó el pecado, no hubo más pecado, y me parece que es obvio que muy bien no anduvimos, ¿no? Así que si fuera el sentido de su misión ese, fue un fracaso absoluto. Pero como no lo fue, pero digo, por otro lado, en sus propias palabras podemos ver que esto no puede nunca ser así. Porque cuando él le dice al otro, carga tu cruz y sígueme, carga tu cruz y sígueme, no le está diciendo, dame tu cruz que la cargo yo también. Mm, ya ahí esto no empieza a cerrar. Palabras de Jesús están en los evangelios canónicos, pero contradicen este relato, este dogma instalado. Más allá de que no, a ver, creo que se cansó de decir cuando le pedían que lo sanaran, saname, rabí, saname que tengo esto, saname que tengo el otro, decía, ¿tenés fe? Sí, tu fe te ha salvado. O sea, siempre habló del otro, el poder en el otro, el poder de cada uno, la fe de cada uno. Entonces es difícil, ¿no? Que él cargue con los pecados para redimir a la humanidad cuando él está diciendo otra cosa. Y esto está en los evangelios canónicos. Entonces todo ese cuento hay que tirarlo a la basura. Tirarlo a la basura. Jesús no fue el único hijo de Dios. Jesús no vino a salvar a la humanidad del pecado. Jesús no vino a morir en la cruz por nosotros. Esto es mentira. Jesús fue hijo de Dios, sí, como todos somos nosotros, hijos de Dios. Entonces, ¿fue el único hijo de Dios? No, no. Y por eso se llama a sí mismo el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es el hombre nuevo, el hombre de la nueva era, el hombre en términos de la astrología, el hombre de la era de Acuario, en términos de la Kabbalah, el hombre
la edad del Mesías, Mashiach, la palabra hebrea que después se tradujo como Cristo en griego, el ungido. Un maestro unió su humanidad a su divinidad y por eso dejó de ser Jesús para ser Jesús el Cristo, Jesucristo, ese Cristo que es sinónimo de decir la Shejinah, la presencia divina que moraba ahí adentro. Bueno, ese Cristo es la chispa que está dentro de cada uno de nosotros. Lo dijo él, está clarito en los evangelios de Tomás y Felipe. Esto. Levantad una piedra y allí me encontraréis. Partid un trozo de leña y allí estoy yo.